Un campo de refugiados en el este de Chad. Desde hace más de 20 años, personas del vecino Sudán buscan aquí protección frente a la guerra y la violencia en su país. Pero a las organizaciones de ayuda cada vez les falta más dinero. La escuela se cerrará porque no tenemos maestros. Otras instalaciones importantes también se ven afectadas por los recortes. Terrible. Se ve la esperanza en sus ojos. La asistencia a los refugiados está gravemente amenazada. Nos dirigimos hacia una situación que podría ser catastrófica. Cada vez más países donantes recortan su ayuda. Actualmente hay demasiadas crisis y muy poco dinero. Y encima apareció Trump. Pero no solo Estados Unidos recorta las ayudas, también Alemania. Tendremos que priorizar, pero incluso priorizando, habrá que ver dónde está el mayor sufrimiento. Entrevistamos a científicos, expertos y responsables y escuchamos a personas necesitadas. ¿Qué implica para los más de 1,2 millones de refugiados en Chad que no llegue ayuda? Verano de 2025. Viajamos a Chad, uno de los países más pobres del mundo. Hacemos escala en la capital, Yamena. Desde allí seguimos unos 800 kilómetros en línea recta hacia el este del país, donde hay más de 20 campos de refugiados. En el país vecino, Sudán, se libra desde 2023 una devastadora guerra civil que ha desplazado a más de 850.000 personas a Chad. Acompañamos a 2 empleados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Sani Akilu, de 47 años, y Charlotte Lepiniek, de 30. Se proponen llegar a una zona en la que no hay organizaciones de ayuda desde hace semanas. No hay carreteras pavimentadas y en esta temporada de lluvias a menudo es imposible avanzar por los caminos de arena. Nos dirigimos hacia la frontera. Desde comienzos de año han llegado allí unos 40.000 refugiados. Creo que será duro. Espero que al menos tengan suficiente agua, porque la última vez que hablé con nuestros colegas, me dijeron que la situación es realmente grave. El área se considera zona roja, es decir, peligrosa. Por eso nos abren el camino soldados armados. De vez en cuando ocurren incidentes. Por eso es muy importante llevar escolta. 2 horas y media en auto para recorrer 60 kilómetros. Sani Akilu es ingeniero. Aquí ejerce de oficial de agua e higiene y como tal se presenta ante el Consejo de Ancianos en este campamento en Corabo. Mi tarea es revisar la situación del agua. ¿Dónde hay agua? ¿Allá atrás? Como oficial de agua e higiene de ACNUR, Sani Akilu es responsable de planificar, implementar y supervisar el abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene. Buenos días. ¿Es agua potable? ¿De dónde la sacó? De allá arriba. ¿Del charco? Lamentablemente, estas son las condiciones que encontramos en los campamentos junto a la frontera. Y la gente no tiene otra opción que usar este tipo de agua, que es insalubre. Gracias. A comienzos de año, aún había algunas organizaciones que traían agua potable y construían letrinas. Pero por desgracia, la mayoría de estas organizaciones han dejado de trabajar aquí porque los fondos se han recortado.
La gente se debe arreglar por sí sola. No hay ninguna letrina. Los refugiados deben hacer sus necesidades en cualquier lugar. Sani Akilu trata de formarse una visión general. Sin agua limpia pueden propagarse rápidamente enfermedades infecciosas que pueden ser mortales. La fuente de agua es un charco. Supone un riesgo enorme. Actualmente tenemos un brote de cólera. Nos dirigimos hacia una situación que podría ser catastrófica. La bacteria del cólera se transmite a través de agua contaminada. En el campamento vemos este cartel: el cólera puede matar. Pero a pesar de la advertencia, no se están tomando medidas de prevención. Las organizaciones de ayuda carecen de recursos para mejorar las condiciones de higiene en los campamentos. ACNUR hace un balance devastador de 2025. Me llamo Dominique Isabel Hyde. Soy directora de Relaciones Exteriores en el Alto Comisionado para los Refugiados. En 2015 tuvimos exactamente el mismo nivel de financiamiento que este año, pero solo había la mitad de refugiados y desplazados. Estamos hablando de 117 millones de personas en todo el mundo. Y los recortes actuales tienen un mayor impacto en África y Oriente Medio. ¿De cuánto dinero disponen las organizaciones de ayuda en todo el mundo? En los últimos 10 años, inicialmente, los fondos aumentaron. Sin embargo, desde 2022 han ido disminuyendo. A principios de diciembre de 2025, apenas rondaban los $20.000 millones a nivel mundial. Simplemente no tenemos los recursos para continuar el trabajo que hacíamos. Charlotte Lepiniec está a cargo de los programas educativos en los campamentos de refugiados en Chad. Oigo niños allá atrás. ¿Es la familia con la que estuvimos hace un momento? Voy a saludar. La francesa intenta averiguar cuántos niños viven aquí y cuántos de ellos no pueden asistir actualmente a la escuela. ¿Cuántos años tienes? No sé. 10 años. ¿Espera poder ir a la escuela? ¿Vas a la escuela? Ahora no voy a la escuela. ¿Y más adelante? Mi mamá no dijo nada sobre eso. Por favor, dígale que si algún día van a otro campamento, su madre debería enviarlo a la escuela. Es muy importante. El objetivo del programa es facilitar la educación, pero en este campamento no hay escuela. Gracias. UNICEF calcula que solo 163.000 niños refugiados asisten regularmente a clases. Sin embargo, Masajid Abeker, de 17 años, sueña con estudiar medicina. Si realmente quiere ser doctora, tendrá que obtener un título educativo que le permita estudiar. ¿Bachillerato? ¿Qué es eso? Es la primera vez que lo oigo. Educación, escuela, universidad, todo eso quedaba muy lejos durante la guerra de Sudán. El conflicto truncó la educación y los planes de futuro de muchos jóvenes sudaneses. Masajid huyó hasta aquí a comienzos de 2025. Como muchos en zonas de guerra, ha vivido experiencias traumáticas. Le resulta más fácil hablar de ello junto a sus amigas. Nos desplazaron mientras algunos estaban en el mercado y otros en sus granjas. Recuerdo cómo asesinaron a nuestros familiares. Recuerdo todo. Mis hermanos y hermanas aún viven, pero mi padre fue asesinado en la guerra. Soy Serap Gula, ministra adjunta del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, responsable de ayuda humanitaria y política cultural exterior. Alemania sigue siendo uno de los 5 mayores donantes de ayuda humanitaria, junto con la Comisión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.
El presupuesto de Alemania para ayuda humanitaria creció durante años. En 2022 superó los 3.000 millones de euros. Desde entonces se ha recortado. En 2025 solo se disponía de 1.000 millones de euros para ayuda de emergencia. Con casi 84 millones de habitantes, equivale a unos 12 euros por persona al año. Es así. La ayuda humanitaria se ha recortado drásticamente en los últimos años y se debe a la consolidación presupuestaria que también debemos realizar. Todos los demás ministerios también defienden sus intereses, pero considerando las diversas crisis actuales, es insuficiente. Sani Akilu propone que las personas de este campamento sean reubicadas a otros donde al menos hay agua limpia y más seguridad. Los soldados nos conducen al lecho de un río seco. Al otro lado empieza Sudán. Es zona de guerra, pero la frontera está abierta en ambas direcciones. Por eso, en Chad, muchos temen que la guerra cruce la frontera y haya aún más refugiados. Mi nombre es Ulf Lessing. Dirijo el programa para el Sahel de la Fundación Konrad Adenauer y soy el responsable para Chad. La situación en el este del país es una bomba de tiempo, es una crisis que Europa ha olvidado. Nadie entiende realmente lo que significan esos drásticos recortes. Chad tiene una política de fronteras abiertas para los refugiados, pero esto supera ampliamente la capacidad del país. Chad ni siquiera puede atender a sus propios ciudadanos. Y además recibe más de 1 millón de refugiados. Es extremadamente peligroso para el país y para toda la región. Los empleados de la ONU deben seguir ciertas reglas. Después del atardecer, nadie puede permanecer cerca de la frontera con Sudán. Los informes de seguridad advierten regularmente sobre asaltos y violencia. Los trabajadores humanitarios pasan la noche en recintos protegidos con muros y alambre de púas. Allí al menos hay agua potable, algo de comida e incluso Wi-Fi. Afuera, la llegada de cientos de miles de refugiados está agotando los ya escasos recursos. La tensión en las comunidades aumenta y la criminalidad también. En esta situación, disponer de un lugar seguro significa mucho. Tengo una cama, una silla y un refrigerador. Es suficiente para pasar la noche. Los empleados no tienen tiempo libre. Trabajan hasta muy tarde en la noche. Sani trata de conseguir nuevas tuberías de agua. Charlotte redacta una solicitud. Esperaba que consiguieran todo el material que propusieron. Ese debería ser el paso previo. La solicitud de Charlotte implica una gran cantidad de dinero. Una empresa ha lanzado una convocatoria de 300 millones de euros para proyectos. Numerosas organizaciones de ayuda compiten por esa suma. Es importante. Si no conseguimos dinero para el próximo año, no habrá educación. Y así trabaja hasta muy tarde en su solicitud. A ACNUR le falta dinero para libros, escuelas y maestros. ¿Quién los ayudará si no lo hacemos nosotros? ¿Quién más puede hacerlo? Al mismo tiempo, a ambos les preocupa su propio empleo, porque ACNUR debe hacer recortes masivos de personal en 2025. Hasta ahora se han eliminado 5.000 puestos, lo que significa que permanecen unos 14.500 empleados en la organización. Es un gran recorte. Hemos hecho todo lo posible por preservar el trabajo en el terreno, el que es más efectivo para los refugiados y desplazados. Pero mi equipo, por ejemplo, se redujo en más del 50% a finales de 2025. Son decisiones difíciles. No sé si podré quedarme en ACNUR. Por el momento soy voluntaria, pero me gustaría ser parte fija del equipo internacional. Y quizá eso no sea posible. Su contrato termina en pocas semanas. Mientras se esfuerza para recaudar 300 millones de euros en donaciones, su propio futuro en la organización es incierto.
Durante la noche ha llovido y en estas circunstancias viajar puede ser peligroso. En la temporada de lluvias se llenan los ríos que normalmente están secos. Y quien emprende el camino en el momento equivocado podría no llegar nunca. Su destino hoy es uno de los grandes campos de refugiados. Se estima que aquí viven más de 90.000 personas, casi como en una ciudad mediana, pero la infraestructura necesaria en un lugar como este es prácticamente inexistente. Hay más de 20 campamentos así en el este de Chad. Aquí los refugiados reciben ayuda de organizaciones internacionales. Durante nuestra filmación en el verano de 2025, llegan alimentos regularmente y hay agua potable. De esto se encarga Sani Akilu. Pero es cada vez más difícil, porque cada día llegan nuevos refugiados y el abastecimiento crea cada vez más tensión. Las condiciones higiénicas son el principal desafío, porque a través de las heces se propagan enfermedades. Por eso se construyen letrinas como estas. Una base de concreto con un agujero en el medio y ventilación. Son muy sencillas. Lo que buscamos es proteger contra el cólera, pero desafortunadamente, al menos 114 personas deben compartir una letrina como esta. Se pueden imaginar la situación. Solo se dispone de agua limpia en puntos de abastecimiento como este, pero es muy escasa. En Alemania, cada persona consume en promedio más de 120 litros de agua potable al día. ¿Y aquí? Actualmente podemos proporcionar 7,6 litros diarios por persona. Debe alcanzar para cocinar, beber y lavarse, y apenas representa la mitad de lo que la OMS define como mínimo en situaciones de emergencia. No es de extrañar que las enfermedades sean un problema cada vez mayor. En Chad, nunca habíamos tenido cólera, hasta este año. Y por supuesto, se debe a la falta de recursos en la mayoría de los campamentos. Las carpas en las que se pone en cuarentena a los enfermos están fuera del campamento. El cólera es una de las mayores amenazas hoy. Sus síntomas son vómitos y diarrea. La elevada pérdida de líquidos puede llevar a la muerte en pocas horas. Las heces casi líquidas caen a través de un agujero en la cama directamente al cubo dispuesto debajo. Una solución improvisada que apenas protege de infecciones. Hola, ¿cómo se siente? Estoy un poco mejor, pero aún no me he recuperado del todo. Todavía me duele aquí y aquí. ¿La diarrea ha disminuido? Puede regresar en cualquier momento, especialmente si siento retorcijones. ¿Cuántas veces tuvo esta mañana? 9. ¿9 veces? En este momento, según nos dicen aquí, hay 372 casos confirmados y 19 fallecidos. Pero el cólera es una enfermedad que en los campamentos rápidamente puede convertirse en epidemia. Ya ven que la situación por el brote de cólera explota en todas partes. Esto significa que pronto habrá una gran demanda de medicamentos. Y si no llegan, habrá muertes en masa. Visité un campamento de refugiados en el este de Chad, en el que viven 100.000 personas, 100.000 refugiados de Sudán. Las condiciones son dramáticas y hay un solo médico para atender a todas esas personas. La escasez de alimentos también es un gran problema. Estas mujeres hacen fila para recibir comida. Despacio, no corran. Una por una. Espere.
Enseguida le toca. Alto, primero lávense las manos. Estados Unidos ha pagado estas raciones de emergencia, pero es sabido que está reduciendo las entregas de ayuda. Philippine Dalverny trabaja para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Solo se da comida a quienes están registrados. ¿Cuánto tiempo ha esperado hoy? Desde temprano en la mañana. Vinimos cuando nos levantamos. Llevo 8 días viniendo y aún no he recibido nada. Tenemos hambre. Hace 2 meses que no nos dan nada. Aquí todavía quedan paquetes de la USAID, pero desde que el presidente Trump decidió recortar drásticamente la ayuda exterior de Estados Unidos, los suministros se están agotando. Philippine Dalverny normalmente trabaja en la capital, pero ha venido para inspeccionar la situación en el terreno. Esto es para 25 personas durante un mes. Esto es sal, este es el nuevo jabón, esto es aceite. Esto es sorgo. Y abajo hay legumbres. Hay una necesidad enorme de alimentos indispensables para sobrevivir, pero no sabemos cuánto tiempo podremos continuar trayéndolos. Solo aquí hoy se reparten 20.000 raciones de emergencia. Cientos de miles de personas dependen de este tipo de asistencia. Se aplica un control estricto y se distribuyen bajo una rigurosa vigilancia. Y los suministros ya se están agotando. Mi nombre es Tobias Heidland. Soy profesor de Economía y dirijo el Centro de Desarrollo Internacional en el Instituto de Economía Mundial de Kiel. Chad es un ejemplo de cómo brindamos ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, tiene un gran potencial de convertirse en un foco de conflicto aún mayor, por lo que nos interesa estabilizar un poco la economía, lo que incluye proporcionar ayuda alimentaria y servicios básicos como educación y atención médica. Charlotte Lepiniek visita una escuela. La educación es un derecho fundamental, pero para muchos niños aquí está lejos de cumplirse. Este es el primer grado. Primer grado. ¿Y qué edad tienen? Desde 5 hasta 10. Que levanten la mano todos los que están en la escuela por primera vez. Muy bien. Todos los que no fueron a la escuela en Sudán, levanten la mano. Muchos de estos niños están en la escuela por primera vez. En esta clase hay 130 niños y 60 de ellos vienen por primera vez. Él es más grande y él es más pequeño. Grande, pequeño. Sin embargo, los fondos para educación se han recortado un 24% en todo el mundo, advierte UNICEF. Habrá consecuencias inmediatas. La escuela se cerrará porque ya no podemos contratar más maestros. No tendremos fondos para poder contratarlos. Y sin maestros, no hay escuela. Se llama Fardos. De acuerdo. Encantada de conocerte, Fardos. ¿Cuánto tiempo ha ido a la escuela? ¿Ella? Sí. Fue unos 7 meses a la escuela. ¿En Sudán? Sí. ¿Y desde cuándo no va a la escuela?
Desde junio. ¿Junio de 2023? Sí. Por la guerra, todos dejaron de ir a la escuela. Ya veo. Al menos en el segundo grado tienen mesas y sillas. Afuera, un maestro les pide más lápices, pizarras y un aumento de sueldo también sería bueno. Ustedes, como organización internacional, tienen los recursos. Nuestras necesidades no son tan grandes. Pizarras y cosas así, no es tanto. Eso aquí en Iridimí. Pero además de Iridimí está Sabud y también... Son muchos campamentos, lo sé. Les seré sincera. Por el momento no será posible. Ahora nuestro objetivo es recaudar dinero para poder pagar sus salarios el próximo año. ¿De acuerdo? Los maestros cobran como máximo 90 euros al mes, mucho menos que los docentes de las escuelas públicas de Chad. Es horrible. Se ve la esperanza en sus ojos. He hablado con adolescentes y me dicen, tengo muchas ganas de aprender. Y luego llegan los maestros y dicen, necesitamos pizarras, necesitamos mesas para que los niños puedan aprender como es debido. Y yo no puedo hacer nada. No hay dinero. ¿Qué podemos hacer? No hay solución. Hasta ahora se han instalado 5.000 tiendas en este campamento, pero aún faltan miles, porque no hay dinero para expandirlo. Quienes no tienen tienda deben construirse un techo como puedan. Esta es la parte del campamento donde deben establecerse los recién llegados. Salah Suleiman vive con su familia bajo este árbol. Escaparon de la guerra en Sudán por muy poco. Nuestra choza no nos protege de la lluvia ni del calor. Deberían darnos una tienda. Durante la guerra resultó gravemente herida. También necesitamos medicamentos. Miren mi brazo. Apenas puedo moverlo. Este está bien, pero este otro. Me quemé en un incendio. Murieron 10 personas. Y yo soy la 11ª víctima. Tengo todo el brazo quemado, apenas puedo moverlo. 6 de los muertos eran niños, las otras 4 mujeres. Sani Akilu debe asistir a una reunión. Todas las organizaciones de ayuda que trabajan en el suministro de agua se reúnen aquí una vez por semana. Sani Akilu dirige el encuentro. Bienvenidos a esta reunión para coordinar nuestras acciones conjuntas. Hablamos de depósitos de agua, pozos, bombas, letrinas, cólera, lavabos, jabón. ¿Pero por cuánto tiempo más? Les aseguro que a muchos no les alcanzará el dinero ni siquiera hasta fin de año. Y llegará un momento en que todos estaremos en la misma situación. Y entonces todo se acabará. Hemos visto que en los últimos meses muchas organizaciones de ayuda han tenido que cerrar por falta de financiación. Las más afectadas han sido las organizaciones no gubernamentales locales, que son pequeñas y trabajan cerca de la población de manera muy eficiente. Esto significa que ACNUR tiene que asumir una mayor carga y estirar sus recursos, porque nuestra misión es intervenir cuando nadie más puede. Todos aquí quieren ayudar, pero no hay dinero para nada. Queremos hacer prevención contra el cólera. Sobre el suministro de agua, estamos llegando a 170 metros cúbicos por día.
Estamos en 7.85 litros por día y persona en la parte antigua del campamento y en 7,1 en la parte nueva. ¿Y qué hay de las pruebas del bombeo? Llevan 2 semanas detenidas. Las pruebas de laboratorio aún no se han completado y las esperamos con urgencia. Los proyectos aún no están terminados. Tenemos que resolver todo antes de reunirnos de nuevo. En lugar de 1 hora como estaba previsto, la reunión dura 4. Muchas gracias. 4 horas. Y mientras tanto se detecta un gran problema en el campamento. Se necesita a Sani urgentemente. El suministro de agua amenaza con agotarse. Se utilizan camiones como este para distribuir el agua que se almacena en los grandes tanques de la colina. Pero el nivel del agua en los tanques está bajando, y nadie sabe por qué. Ni siquiera el ingeniero Sani Akilu. Va a investigar el problema. Ayer hubo una falla. Quiero ver qué está pasando. La tubería va por aquí. Desde aquí baja un conducto hasta el agua subterránea. Con unas bombas se hace llegar a la superficie y a los tanques. Vamos a ver. La tecnología es simple y robusta, pero en estas precarias condiciones, el suministro siempre está en peligro. El pozo funciona de nuevo, pero todavía hay varios que no funcionan. Seguimos esperando nuevas bombas. Pero las bombas no son el único problema. También se interrumpe la electricidad que las hace funcionar. Se produce mediante generadores, los cuales, según descubre Sani, están causando problemas. Si fallaran por completo, estaría en peligro el suministro de agua para 40.000 personas, casi la mitad del campamento. Un refugiado es responsable de los generadores. Escucha, Abu. ¿Tienes el manual de operación? ¿Se olvidó de cambiar el aceite en algún momento? ¿Y al cambiar el aceite también cambió el filtro? ¿Qué? ¿Cambió el filtro o no? No lo sé, ellos deben saberlo. No sé cuál es el problema, pero el generador echa mucho humo. ¿Cuándo empezó a echar humo? Anoche. Humo muy denso, ¿verdad? Sí. A veces son solo pequeñas cosas. Ok, Abba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Aquí se imparte una capacitación de 1 semana a maestros refugiados de Sudán. Mientras comen juntos, abordan los graves problemas con los que tienen que lidiar. Desde hace 4 meses, en el campamento de refugiados del que vengo, ni siquiera hay raciones de ayuda mundial contra el hambre. Y desde hace 4 meses no cobramos nuestro salario, lo que nos causa muchos problemas. Nos prometieron que en 3 meses recibiríamos nuestro dinero. Pero después de 3 meses no ha sucedido nada. Las ONG no han hecho nada. Antes de los recortes que hizo Trump, todo estaba bien. Nos pagaban el salario, pero desde que decidió recortar las ayudas, enfrentamos enormes problemas. Aún así, continuaron enseñando incluso sin cobrar. Pero la educación no puede organizarse de manera sostenible así. En tan solo 3 días deben aprender todo el plan de estudios de Chad. Forma parte del programa obligatorio. Charlotte Lepiniec se enteró apenas hace unas horas de que los maestros no cobran desde hace meses. Una situación insostenible. Intenta calmar los ánimos.
Salam alaikum. Sé que hubo problemas con sus salarios. Quiero pedirles disculpas, porque definitivamente no es un problema con el que deberían enfrentarse. Sé que enseñar a los alumnos es una tarea difícil. Ustedes tienen el futuro de los niños en sus manos y quiero darles las gracias. Perfecto. Shukran kathir. Allí mismo se pone a escribir correos a los responsables. No se vislumbra una solución rápida y los desafíos seguirán creciendo. De hecho, necesitamos contratar más maestros, porque este año se registra un aumento en el número de refugiados. Detrás de esta alambrada de púas se encuentran las tiendas de almacenamiento del Programa Mundial de Alimentos. Aquí se guardan provisiones para cientos de miles de personas. La mayor parte hasta ahora proviene de Estados Unidos. Pero como cada vez llegan menos alimentos de allí, Philippine Dalverny quiere saber ante todo una cosa. ¿Para cuánto tiempo alcanzará esto? Actualmente, en este almacén tenemos de 4.000 a 5.000 toneladas de provisiones. Nuestras raciones mensuales son de 3.500 toneladas. Por lo tanto, con los volúmenes de entrega actuales, se acabarán en pocos meses. ¿Eso significa 1 o 2 meses? Sí. Hasta que no tengamos alimento para la población de los campamentos. Exacto. Las condiciones políticas también dependen de la capital, Yamena. No hay un plan de emergencia ni siquiera allí. En teoría, Chad es una democracia, pero en realidad rige un gobierno autocrático. El país tiene edificios emblemáticos y valiosos recursos como uranio, oro y petróleo. Es un país donde también hay cierta competencia geopolítica. Rusia se está posicionando en algunas zonas donde también actúan los Emiratos Árabes y China juega un papel cada vez más importante en todo el mundo. La refinería es china. A la izquierda el antiguo puente francés, a la derecha el nuevo, es chino. Y el flamante estadio de fútbol es un regalo de China. Por primera vez la selección nacional podrá jugar partidos en su propio país. Los chinos lo ven de manera muy estratégica. Si Chad tiene recursos y Europa se retira, China está ahí. No le importa si al principio pierde dinero al construir un estadio o financiar otras cosas. Lo importante es que a largo plazo es un actor clave en la región. En el este del país se planea construir un nuevo campamento de refugiados. Vengan, les voy a mostrar. Aquí hay recursos hídricos. Justo aquí. Quiere alojar aquí a 40.000 personas que todavía están atrapadas en la frontera con Sudán sin agua potable. Y para eso reúne todos los recursos disponibles. Es una zona de captación muy buena. Y viendo los análisis de agua subterránea que hicimos, el área es perfecta para perforar pozos. Pero el territorio no está deshabitado. Y los residentes utilizan esta zona árida como pastizal. La llegada de decenas de miles de refugiados alterará el equilibrio y agravará la ya precaria situación de la población. El gran desafío es hacerles entender que en el futuro tendrán que compartir la escasa agua y los limitados recursos. En esta oficina de ACNUR trabaja Jean-Paul Abamungu, que se ocupa precisamente de esto cada día. Él dirige las operaciones de ACNUR en el Chad Oriental, la zona fronteriza con Sudán y azotada por la crisis.
Hoy tuvo una reunión importante con los ancianos del lugar para tratar el tema de las tierras para los refugiados. La reunión fue muy dura. Están cada vez más desesperados porque sienten que nos ocupamos de los refugiados, pero que a ellos los descuidamos. En la pared cuelga un mapa que muestra todos los campamentos de refugiados que ya existen en el este de Chad. Si ya nadie les echa una mano, ¿a dónde irán? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el Mediterráneo? Por supuesto. De eso podemos estar absolutamente seguros. Si 1,2 millones de refugiados sudaneses no reciben ayuda aquí, con toda seguridad tratarán de llegar a Europa. Así pues, si ustedes nos apoyan para que tengamos más posibilidades de mejorar los medios de vida aquí, evitarán una situación catastrófica en Europa. La ayuda humanitaria de Estados Unidos y también de Europa, que ahora se está reduciendo, no es solo un programa de asistencia social. Nos interesa que se atienda a los refugiados allí mismo, porque si no, se moverán a otros lugares y muchos se embarcarán hacia Europa. Recuerdo bien el año 2013 en Siria. Entonces se dio un debate muy similar cuando se trataba de recortar la ayuda humanitaria en Siria. La ayuda humanitaria para Siria se redujo de forma más o menos drástica en 2013. Dejaron de llegar suministros. Al mismo tiempo, la situación se volvió más inestable cuando Rusia de repente intervino con bombardeos en Siria. El país se volvió aún más peligroso. Poco después vino una afluencia masiva de refugiados, primero a Grecia y luego también a Alemania. Recibimos 1 millón de refugiados sirios, lo que al final le costó al contribuyente más de lo que habría costado dedicar en 2013 una suma suficiente para que menos personas tuvieran que desplazarse. Mercenarios rusos en la zona del Sahel. Son imágenes de 2024, de las pocas que hay. Chad es un país prácticamente rodeado de presencia rusa. Rusia está intentando establecerse en Chad. El año pasado, Vladimir Putin recibió al presidente Déby. En mi opinión, Rusia tiene un gran interés en intervenir en muchos países del Sahel para desestabilizar Occidente. Por ejemplo, para convertirlos en estados fallidos y de ese modo provocar fuertes oleadas de refugiados que lleguen a Europa y causen grandes problemas políticos internos. En esta tensa situación, la ayuda humanitaria cumple un papel estabilizador según Philippine d'Alverny, especialmente si el enfoque es lograr la autosuficiencia local. Bonjour. 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 Ça va? Salam alaikum. Salam alaikum. Comment vous allez? Con estos diques en los cauces de los ríos se pretende retener el agua. De ese modo se eleva el nivel freático, lo que hace posible practicar la agricultura. El objetivo es crear estabilidad en una región con largos periodos de sequía y fuertemente afectada por el cambio climático. Se proporciona a los refugiados, pero también a los lugareños, una parcela de tierra, algo de capital inicial y capacitación, la base para que puedan convertirse en pequeños agricultores autosuficientes. Ese es el concepto que se persigue. El proyecto se llama Hagina, que en árabe significa es nuestro. ¿Qué están cultivando? Ahora, verduras de verano. ¿Es suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia?
Aunque todavía no es suficiente, nuestra situación ha mejorado mucho. Pude comprar un burro y una cabra para darles a mis hijos leche en el desayuno. Todavía no es suficiente, pero va mejorando. Exacto. En Chad ya existen decenas de proyectos Hagina. Benefician tanto a refugiados como a lugareños. Esa es la clave del éxito. La ayuda humanitaria no puede ser la solución para siempre. Y los donantes en Europa y otros lugares tienen interés en proyectos como este, porque a largo plazo permiten que las personas se sostengan por sí mismas, sin depender de ayuda externa. Terminó la jornada. Se espera que más de 500,000 de personas puedan participar en proyectos Hagina en Chad. Como Kajilla, de 35 años, nos ha invitado a visitar su casa. Va a salir humo. Lo que puse sobre el fuego es la comida que estoy preparando para la cena de mis hijos. Tengo 10. Y junto con mi esposo somos 12 personas. Todos los ingredientes son de mi propio campo. Arrendé un terreno adicional, lo cultivé y esta es la cosecha. Con las ganancias pude cubrir mi sustento y el de mis hijos, tanto comida y bebida como ropa. Lo que no se consume en casa lo lleva al mercado. No gana mucho, dice, pero es un comienzo. El mercado ha dejado de ser provisional. En 20 años, el antiguo campo de refugiados se ha convertido en un asentamiento permanente. La oferta aquí parece más abundante de lo que hemos visto en el resto del país. La cuestión es cómo brindar apoyo en el futuro, de modo que esa ayuda sirva para impulsar la autosuficiencia y dejar de ocuparnos de proyectos que en muchos aspectos no son sostenibles. Considero que debería enfocarse más hacia el desarrollo económico. En ese aspecto, nos hemos terminado enredando un poco. Creo que eso es algo que no se puede negar. Pienso que si se invirtiera más en paz y seguridad y en resolver conflictos, podrían regresar a casa más personas y se necesitaría menos ayuda humanitaria. Debemos invertir mucho más en la prevención de conflictos y en la búsqueda de soluciones a algunas de estas guerras provocadas por el hombre. Abéché, una de las ciudades más grandes del país, nodo logístico y centro universitario en el este de Chad. Charlotte Lepiniec tiene una cita aquí. Hola a todos, ¿cómo están? El objetivo era darles la oportunidad de integrarse en Chad después de llegar como refugiados. Se ofrece a estos refugiados una formación que busca prepararlos para organizar proyectos de ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. El tema de hoy es la gestión de equipos. Cómo dirigir distintos equipos dentro de las organizaciones. Hoy las clases se imparten en línea. Los participantes reciben una remuneración durante la formación. ACNUR apuesta así por capacitar a personas a largo plazo en Chad. Refugiados y lugareños aprenden juntos para más adelante contribuir al desarrollo del país. Para Issam Adam,
La formación es una oportunidad para empezar de nuevo. Issam Adam fue a la universidad en Sudán. Es ingeniero y habla varios idiomas. Tenía casa y auto propios, pero vino la guerra y tuvo que huir. Tuvo suerte de sobrevivir. Cada día sufríamos bombardeos y ataques de las milicias. Mataban sobre todo a niños y mujeres. Ellos eran su objetivo. Cada día parecía que sería el último de nuestra vida. Fue muy duro. Pocas semanas después obtuvo su título. La suya fue la última promoción. Luego la formación se canceló. La guerra en Sudán alcanzó un nuevo pico. El Programa Mundial de Alimentos preveía la llegada de 120.000 refugiados más. El suministro de agua en los campamentos de refugiados sigue siendo extremadamente precario. Las consecuencias son muy graves. Hasta finales de 2025 se registraron casi 3.000 casos de cólera. El brote terminó, pero la situación sigue siendo peligrosa. Sani Akilu, como muchos empleados de la ONU, perdió su trabajo como oficial de agua e higiene. No sabemos a qué se dedica hoy. El contrato temporal de Charlotte Lepiniec se extendió un año más, pero no sabe qué hará después.